Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Edgardo Rodríguez y en esta oportunidad les traigo un hermoso video sobre nuestra historia del Perú en el tema de la cultura chavín, ¿verdad? En la cultura chavín. Vamos a empezar. En primer lugar, ¿saben ustedes por qué nuestro gran arqueólogo peruano Julio César Tello nos dijo que la cultura chavín es la cultura matriz del Perú? Miren, fíjense aquí en la palabra matriz. Matriz proviene de la palabra madre. Quiere decir que la cultura chavín fue la madre de diversas culturas que vendrían posteriormente, ¿no? Por ejemplo, la cultura tiahuanaco, la cultura huari y la cultura inca. ¿Cómo así? La cultura madre heredó a las demás culturas muchas de sus características, muchas de sus creencias. Por ejemplo, la estela de Raimondi Chavín. Dentro de la estela de Raimondi está este ser antropomorfo con rasgos felinos, denominado el dios de las varas o el dios de los báculos. Este mismo ser, este mismo símbolo religioso chavín, lo encontramos muchos años después en la portada del Sol de la cultura tiahuanaco. Lo encontramos allí. También lo encontramos en los vasos quero de la cultura huari, representado ahí el dios de los báculos o el dios de las varas. Y posteriormente, muchísimos años después, en la cultura inca, en los incas, su dios Viracocha o Huiracocha, ¿verdad? Entonces vemos que estos símbolos religiosos, nuestra cultura matriz, la cultura madre chavín, lo heredó a las siguientes culturas. Por lo tanto, también Julio César Tello lo denominó como una cultura panandina. ¿Qué quiere decir panandina? Que cubrió gran parte de los Andes peruanos, ¿verdad? Entonces allí esa era una breve introducción que quería hacérseles. Ahora, gracias al trabajo, esta vista satelital del profesor Yoser Alvarado, vamos a poder conocer un poquito más de cómo lo ubicamos satelitalmente a la cultura chavín, el templo chavín de Huántar. Vamos a conocer un poquito, vamos a ubicarla. Miren ustedes, satelitalmente en América del Sur tenemos allí todo el territorio peruano. Miren ustedes, todo el territorio peruano, ¿verdad? Es un hermoso territorio majestuoso. Miren ustedes, todo el territorio peruano, ¿verdad? Vamos a conocer ahora dónde exactamente, miren, tenemos la vista satelital, tenemos el territorio peruano y nos vamos a la región Ancash con su capital Huaraz. Aquí está ubicado el templo chavín de Huántar, la ciudad capital de la cultura chavín, el templo chavín de Huántar. Miren ustedes, se ubicó estratégicamente en el medio de dos grandes ríos, el río Marañón y el río Santa. Y también pasa por ahí la cadena de montañas denominada la Cordillera de los Andes, nuestra gran Cordillera de los Andes, ¿verdad? Y tenemos acá a la derecha la selva peruana y por acá a la izquierda tenemos nuestro océano Pacífico, ¿verdad? Nuestro océano Pacífico, la costa peruana, ¿verdad? La costa peruana. Y aquí está Chavín, la cultura chavín, Chavín de Huántar, el templo chavín de Huántar. En las cercanías está el majestuoso Nevado Huascarán. Muy bien, ahora vamos a ubicar el templo chavín de Huántar, actualmente en Huaraz, región Ancash. Es un monumento, es un complejo arqueológico. Como tú puedes ver,
Está rodeado también de montañas, cadena de montañas, nuestra cordillera de los Andes. Ahí está, nuestra cordillera de los Andes. Y al igual que en aquel entonces, el complejo arqueológico se encuentra aquí, miren, cerca a una población actual, y en aquel entonces, en el tiempo de la cultura chavín, también se asentó mucha población en los alrededores de este majestuoso complejo arquitectónico, el templo chavín de Huántar. Muy bien, vamos a avanzar y tenemos ahora la antigüedad de la cultura chavín. Algunos historiadores aún no se ponen de acuerdo, pero estos básicamente son un dato aproximado, ¿no?, de la antigüedad de la cultura chavín. Abarcó desde el año 1200 a.C. hasta el año 300 a.C. Esta línea de tiempo, todas las líneas de tiempo de ubicación de antigüedad de un periodo histórico, tienen que hacerlo, miren, una relación fácil para que ustedes nunca se olviden. Es como una recta numérica. Vamos a ver matemática, algo de matemática básica, como una recta numérica. Tenemos en el centro el año 0. A la izquierda es como si tuviéramos los años negativos. 1200, 1100, recuerden, miren, va del número mayor hasta el número menor, y estos son los años más actuales, los que están más cerca al 0. Por acá estaría el 0, ¿cierto? 0, 300, 400, 500, 600, hasta el 1200. 1200 años antes de que naciera Jesucristo, hasta el año 300 años antes del nacimiento de Cristo. Abarcó aproximadamente 900 años, casi un milenio, la cultura chavín, ¿cierto? Por acá está el año 0 y nosotros estaríamos por aquí, ¿no es cierto? En el 2020, aquí, 2020 después de Cristo, ¿no es cierto? El año 0, como si fuera una recta numérica, números positivos y números negativos a la izquierda, ¿no? 1200 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo, entonces. Espero que hayan comprendido esta parte de la antigüedad. Cualquier cosita me dejan una pregunta en los comentarios, no hay problema, estamos para eso, para ayudarnos. Su ubicación, ya lo habíamos dicho, en la región Ancash, en su ciudad capital, Huaraz, ¿verdad? En el templo chavín de Huántar. Aquí está Huaraz, en la región Ancash, chavín de Huántar. Se ubicó, ya les había dicho, miren, en el medio de dos grandes ríos, el río Marañón, que venía desde la selva, y el río Santa. Y los dos ríos más cercanos son el río Huachexa y el río Mosna. Entre los ríos Huachexa y Mosna. Ahí está la ubicación. Muy bien, ahora vamos a hablar de sus manifestaciones culturales. ¿Qué nos dejaron los antiguos chavín para recordarlos por muchísimos años después? ¿Qué nos dejaron? Miren, en arquitectura, el majestuoso templo chavín de Huántar, que recibe miles de turistas al año. Miren, este complejo arquitectónico construido de piedra. Aquí estaban los sacerdotes chavín. Esto era un templo religioso, de culto. La mayoría de personas de diversas naciones de aquel entonces venían aquí a escuchar los oráculos, las predicciones, todo lo que podían decir los sacerdotes chavín. Recordemos que los sacerdotes chavín abarcaron su influencia por gran parte de nuestro territorio, pero ojo, no utilizaron un ejército, sino utilizaron ideas religiosas para influenciar en los demás pueblos. Fue una conquista religiosa más que una conquista militar, una conquista de ideas, de conocimiento de aquel entonces. Entonces tenemos al majestuoso templo chavín de Huántar. Aquí tenemos otras vistas, una vista aérea, era de las plazas del templo viejo, templo nuevo, alrededor la cadena de montañas, la cordillera de los Andes. Está en un lugar elevado, en una meseta elevada. Tenemos también aquí el templo viejo. Dentro del templo viejo está el lanzón monolítico o lanzón chavín. Templo nuevo, la plaza circular, la plaza en U, la plaza cuadrada. Miren,
y alrededor los ríos más cercanos, el río Huachexa y el río Mosna. En escultura, la actividad cultural más importante de los chavín. Por eso son conocidos como los mejores escultores líticos del antiguo Perú. Esculturas hechas de piedra, de granito, hermosas, como las vamos a ver aquí a continuación. En primer lugar tenemos las famosas cabezas clavas. Miren, estas representaciones que eran colocadas en las paredes de los templos para infundir temor, miedo, asombro en las personas que visitaban el templo, y también se dice que era para espantar los malos espíritus, ¿no? Eran colocadas en las paredes de los templos. También tenemos al lanzón monolítico o lanzón chavín, que se encuentra en el interior, ya les había dicho, del templo viejo, en el templo chavín de Huántar. Está en uno de los pasadizos subterráneos. Allí al fondo encontramos esta estructura de piedra, de granito, que tiene una altura aproximada de 4,5 metros. ¿Sí? Miren, muy alto. Te imaginas encontrarte en unos laberintos oscuros y al interior allí esta majestuosa creación lítica, esta escultura enorme, miren, con estos rasgos felinos de los dioses chavín. Así es, el lanzón monolítico o lanzón chavín. La estela de Raimondi. La estela de Raimondi fue estudiada, encontrada por el naturalista italiano Antonio Raimondi, y ahí el porqué de su nombre. La estela de Raimondi es como una mesa rectangular de piedra que mide aproximadamente casi 2 metros de alto, 74 centímetros de ancho y 17 centímetros de espesor, de grosor. Representa, se dicen los historiadores, dicen que es un ser antropomorfo, es decir, con forma humana, pero también con rasgos felinos. Los colmillos, miren ustedes, los colmillos, ¿no? La famosa estela Raimondi. Y también tenemos, por último, el obelisco Tei, ¿no? Esta estructura alargada de unos 2,5 metros aproximadamente de alto y apenas 32 centímetros de espesor en su estructura base. Miren, casi 2,5 metros de alto y en su estructura base apenas 32 centímetros. Miren esta majestuosa creación también chavín. Escultura, los mejores escultores líticos del antiguo Perú. Ahora vamos a hablar de su cerámica. Su cerámica era una cerámica monócroma, particularmente tenían como color particular el color negro, el color crema, el color rojizo, un solo color que adornaba los ceramios elegidos, ¿no? Decorados con incisiones, con punzón, miren, y los cuales dejaban diseños en alto relieve, ¿no? Hermosos aquí. Tenemos el asa goyete. ¿Listo? ¿Qué otras formas tenían su cerámica? Tenían la forma, ya les había dicho, goyete, ¿cierto? Forma goyete, como una botella. Asa estribo, ¿cierto? Es el asa estribo. También tenían formas de un solo pico y la forma garrafa, como si fuera un jarrón, ¿cierto? La cerámica chavín. Metalurgia y orfebrería. Utilizaron diferentes metales, por ejemplo, el oro, en sus inicios el oro, y después utilizaran, al final de los tiempos chavín, utilizarían también el cobre, la plata y algunas aleaciones, ¿no? Es decir, alguna mezcla de metales. ¿Qué hacían con estos metales? Hacían su orfebrería, es decir, joyas laminadas, repujadas, ¿cierto? De plata y de oro, ¿no? Con puntas de filo trabajadas muy bonitas por los antiguos chavín. Estas joyas, estos objetos utilizados generalmente por los sacerdotes, ¿no? Que eran la élite de los chavín. Dentro de sus actividades económicas tenemos por ejemplo, que en sus inicios ellos eran recolectores de plantas silvestres y cazaban animales, pero posteriormente ya desarrollaron la agricultura y la ganadería. Dentro de la agricultura utilizaron técnicas de regadío para poder regar sus campos de cultivo y cultivaron por primera vez algunos cultivos muy importantes para los Andes peruanos y productos oriundos de nuestro Perú, como el maíz, la oca,
la oca, la quinoa, etc., ¿no? Productos oriundos de nuestros Andes peruanos. El maíz, la oca, la papa, la quinoa, etc. Agricultura. En su ganadería tenemos a que fueron, al igual que los antiguos primeros pobladores, cunicultores, también desarrollaron la crianza del cuy, la domesticación del cuy y de algunos auquénidos como la llama, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ganadería. Religión y organización político-social. El éxito de los chavín se debió a su espléndida organización político-social y a los secretos de su religión. Fue un estado teocrático. ¿Qué significa que era un estado teocrático? Teo significa Dios, kratos significa centro, es decir, que sus dioses eran el centro de su religión, eran el centro de todo, sus dioses, y por lo tanto en un estado teocrático, quienes están a cargo del culto a los dioses, sus sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces eran la élite, eran los dirigentes, eran quienes estaban a cargo de dirigir a esta cultura y por lo tanto eran los dueños del conocimiento y de la influencia en todos estos pueblos y naciones alrededor, donde llegarían a influenciar estos antiguos chavín, ¿verdad? Y su religión se basó estratégicamente en una trilogía divina, CJS, la trilogía divina animal, cóndor, J de jaguar y S de serpiente, ¿verdad? Tenemos a un ave, a un felino y a un reptil, ¿verdad? Sus dioses principales de la trilogía chavín, cóndor, jaguar, serpiente. Mire este sacerdote chavín representado aquí con formas antropomorfas y zoomorfas, y en la mano tiene el famoso fruto, este cactus llamado San Pedro, ¿verdad? Que tiene propiedades alucinógenas. Eran tomadas por todos aquellos que entraban al templo chavín de Huántar, y ya se imaginarán pues que imaginaban y veían cosas, y eso les servía pues a los sacerdotes para poder tenerlos en sus manos, se podría decir, ¿cierto? Entonces esta planta era utilizada desde aquel entonces por los antiguos sacerdotes chavín, y también en la actualidad se sigue utilizando, lo utilizan los brujos y chamanes, por ejemplo, en sus mesadas, ¿no? Esta estrategia, esta idea de los dioses chavín sirvió para poder unificar a todos los pueblos. El jaguar era un felino que representaba la selva, el cóndor era un ave que representaba la sierra, y la serpiente era un reptil que representaba la costa. Entonces todos los pueblos o naciones de aquel entonces se veían representadas en estos dioses, CJS, cóndor, jaguar, serpiente. Incluso llegaría su influencia hasta los incas. Estos mismos dioses seguirían siendo venerados por los incas, la trilogía sagrada, cóndor, jaguar, serpiente. Incluso se dice que en Machu Picchu, en el Huayna Picchu, esta montaña que está, tiene la forma de un puma o de un jaguar echado. Miren, se darían los incas el trabajo de tallar una montaña con la forma de este dios felino. También a las faldas de este cerro están las estructuras, las escalinatas de Machu Picchu, y tendrían la forma de un reptil, de un caimán o de una serpiente. Y la vista aérea de Machu Picchu, miren, con la forma de un cóndor. Tenemos el pico, la cabeza, el pico, las garras, las alas, cuerpo, ¿cierto? Miren esta forma, ¿no? De un cóndor con las alas abiertas, ¿no? Ahí está. Muy bien, cómo llegó la influencia chavín hasta ese entonces. Para culminar, quiero invitarlos a ver este video muy recomendadísimo, muy bueno. Lo encontramos en la plataforma de YouTube, titulado Chavín de Huántar, el teatro del más allá. Es un documental hecho por el canal internacional Discovery Channel, y ahora solamente vamos a ver un pequeño extracto y los invito a poder descargarlo, verlo cuando ustedes ahí en su casa tienen ahorita el tiempo necesario para poder verlo. Y miren ustedes, es una creación
extracto, como les digo, espero que les haya gustado. El link del video lo voy a dejar en los comentarios. Muchísimas gracias. Fue el profesor Edgardo Rodríguez para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a conocer Picarda. Así que nos acercamos poco a poco. Muy bien, como podemos ver aquí está